Hace más de 3000 años, en las tierras bajas del Golfo de México, se desarrolló una civilización que dejó como parte de su valiosa herencia colosales cabezas de piedra. Soy el doctor Luis Alberto Martos. Hoy vamos a hablar sobre el origen de las ciudades mesoamericanas. Es un proceso. Desde que llega a América el hombre, pues son 32 siglos, ¿no? Tenemos como 1000 años de vida aldeana. Llega un punto en que se forman centros urbanos. Hay también planeación en las ciudades. Montalbán es como la primera ciudad en los Altos de Oaxaca, algo totalmente nuevo. La ciudad prehispánica de Montalbán está ubicada en lo alto de una serie de 5 colinas en el punto de encuentro de los valles de Oaxaca. Es uno de los sitios que demuestra el uso temprano de un sistema de escritura y de registro calendárico. Los mayas calcularon de manera bastante precisa la trayectoria de cuerpos celestes. Cada 20 años ellos veían que estaba transcurriendo un dios. Hay 13 dioses esenciales en el México antiguo y cada uno de ellos va dominando 20 días, 20 años y va haciendo este juego que hace la rueda de Catunes y Bactunes. Los mayas, que fueron los más grandes astrónomos entre las culturas de la antigüedad, el sol pues era para ellos la clave del espacio y el tiempo. Aparece aquí con orejas de jaguar. Meticulosos observadores. Los mayas llegaron a ser verdaderos naturalistas. Y precisamente hoy vamos a hablar cómo surge Teotihuacán. Realmente no sabemos cuál es el origen de toda la gente que llegó al Valle de Teotihuacán. Son una gran cantidad de grupos étnicos, son múltiples factores que finalmente llevaron a abandonar esta ciudad. Estamos en el espléndido sitio de Xochicalco, en Morelos. Si bien se tiene registro de esta práctica ritual al menos 1500 años antes de nuestra era, es claro que tomó fuerza hacia el año 700 después de Cristo. El hecho es que realmente hay varias fuentes que coinciden en relatar este acontecimiento. El Códice Boturini, también llamado Tierra de la Peregrinación, porque narra la peregrinación de los aztecas desde Aztlán hasta el lugar de México, Tenochtitlan. A partir de ahí van a dividir lo que será su ciudad de Tenochtitlan en 4 grandes barrios. Tenochtitlan y Tlatelolco mantuvieron constantes enfrentamientos hasta que Axayácatl venció a los tlatelolcas y los convirtió en tributarios de los mexicas. Y en medio se va a ubicar el templo dedicado a su dios. Para que se dé una ciclicidad tiene que existir una oposición de contrarios. Y esto lo podemos ver de una manera estática en la arquitectura misma del templo, o lo podemos ver desde un aspecto dinámico a través del mito del Coatepec, el mito del nacimiento del sol. Después de mucho análisis de textos, he llegado a la conclusión, y mi maestro Garibay también, que flor y canto quiere decir lo bello, el arte, la verdad, lo que importa al ser humano más íntimamente. Sabemos a través de Cortés mismo y de otros autores cómo los lugares de Tenochtitlan, los canales estaban llenos de cadáveres, había un hedor en toda la ciudad. Y va a tierra firme, ¿no? Exactamente. Y es en tierra firme donde él planea, ¿no? Y toma la decisión que también fue crucial, sí, de fundar la nueva ciudad, la nueva capital. Allí empezaba la incomprensión de una cultura y otra. Allí daba comienzo lo que es el México de hoy. Debemos hablar ahora sobre los paisajes de desolación después de la conquista. Como los encomenderos no podían mandar a sus indios a trabajar en las minas, sí las podían mandar a cargar bastimentos a las minas, traer el mineral de regreso. Tenemos ahí una nueva historia de la conquista. Ya no solamente son los soldados españoles y las armas españoles, es sobre todo la alianza con los grupos indígenas. Una nueva historia de la conquista que también tiene su innovación tecnológica, ¿no? Que pasa del códice, la superficie tradicional anterior a la conquista, al lienzo. Yo creo que es muy importante la labor del tlacuilo como transmisor de ideas, por supuesto. Y hay otro ejemplo que corresponde a la perspectiva. Aquí tenemos el templo de Moctezuma en perspectiva. Y la perspectiva es algo que aparece después de la conquista.
Y es muy probable, aunque no tenemos ejemplos prehispánicos, es muy probable que también se usaron lienzos, probablemente de algodón o de fibras de maguey. Con el paso de los años y después de la llegada de los españoles, se hicieron también en papel europeo. Los códices se hacían con una especie de carboncillo. Todo esto dejó huella, es decir, en los documentos, ¿sí? Porque todo se escribía absolutamente y por eso es la gran riqueza de los archivos. Este es uno de los más hermosos y de los más ricos y abundantes países que posee el rey de España, habiendo en él toda suerte de víveres naturales y forasteros. Había milpas en la calle de la Moneda, o sea, a la vueltecita del Palacio Virreinal había una milpa. Que con la conquista de México, con el descubrimiento de América, todo comenzó un proceso de modernización sumamente fuerte y hasta brutal. Y sin embargo, nuestra Occidente nos llegó a través de España. Si las cosas fueran tan simples como que los indios comían maíz y los españoles pan de trigo, qué bien, estaba muy bien distribuido, pero no era así. A los españoles les gustaban las tortillas de maíz como te gustan a ti, me gustan a mí. Yo no podría estar más de acuerdo en que ciencia ha habido en cada continente, en cada momento de la humanidad, en de diferentes formas. Ahora no hay que buscar necesariamente los nombres, hay que buscar los procesos, hay que buscar las técnicas. Las ideas de la Ilustración, las reformas borbónicas, la invasión del ejército francés en España y el deterioro de la vida económica y social en la Nueva España provocaron un descontento generalizado en la sociedad novohispana. Con ese pretexto iban a venir de todas las otras sedes de conspiración, porque había una red que se conspiraba ya en San Luis Potosí, se conspiraba en Querétaro, se conspiraba en Valladolid. Mañana del jueves 27 de septiembre, los habitantes de la Ciudad de México presenciaron la entrada triunfal del ejército trigarante. Entonces, todos estos problemas que se plantean a partir de 1808, en 1821 toman este cariz, digamos, más urgente porque se ha decidido romper con España. Durante las primeras décadas del siglo XIX, México sufrió diversas epidemias. Pero el caso más grave se registró en el verano de 1833, cuando se propagó una epidemia de cólera. En septiembre de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas asaltaron el castillo donde se alojaba el colegio militar. Y creo que también habría que ver que este intento de estas leyes, que fueron, diríamos, de los ministerios, del Poder Ejecutivo, van a continuarse, diríamos, ya en la guerra civil que se va a desatar de 1858 a 1860, ¿no? Que es la guerra de 3 años o guerra de reforma. Maximiliano acepta la propuesta de los conservadores mexicanos. Maximiliano era liberal, pero era un liberal europeo. De Europa llegaron muebles, pianos, tibores, vajillas de porcelana y plata. Pero además con grandes deseos de transformar a México. Sí. Venían con buenas intenciones. Sí, son años difíciles, pero van a dar inicio a este periodo que hemos llamado porfiriato. En el proceso revolucionario se generó esto que hemos llamado la leyenda negra del régimen porfirista y que al iniciarse la revolución, que es vista como la nueva era, pues simplemente se plantean grandes críticas. Los trenes favorecían la actividad minera que se desarrolló en muchos estados del norte. Hay inquietud arriba y abajo. Hay una gran tensión en el país. Señor General Díaz, la revolución ya está ahí. Durante la Revolución Mexicana, alrededor de 500 fotógrafos desempeñaron una incansable labor de seguimiento de los sucesos de la lucha armada. Conocemos los nombres de algunos de ellos, y muchos quedaron en el anonimato, pero sus imágenes han llegado hasta nosotros, y en cada una ha quedado registrado un fragmento de aquellos acontecimientos. Puerta va a tener un papel prioritario. Está cerca de Madero, en el balcón, en la fotografía de Daguerre. La historia de lo imaginario no coincide con la historia de lo social. Requiere una aproximación diferente, estudiar a las imágenes. En los años 30 en México, las preocupaciones de la década anterior, que habían estado centradas en los efectos de la revolución, fueron reemplazadas por la redefinición de la identidad de la nación y la manera en que México se veía a sí mismo. Son los años que cubre la personalidad del presidente Lázaro Cárdenas. La propuesta es que efectivamente
el arte le regresa la dignidad al ser humano. Se habla también de la igualdad. La universidad va a reunir a los literatos, va a reunir a los artistas, a los científicos. Considerando la historia contemporánea, incluso lo que pasó en los últimos días. La historia contemporánea va desde que tú quieras hasta ayer. Hay un momento de la historia que nadie había tocado en 300 y pico años, entonces es un privilegio para el arqueólogo llegar a estos sitios. Y alguna vez me han preguntado cuál es el objeto más importante que he encontrado. Y para mí, una aguja de mantarraya perforada por un pescador, indiscutiblemente, que la usaba para coser sus redes. El cenote sagrado de Chichén Itzá pertenecen en su mayoría a niños de entre 6 y 12 años. Esta es una labor muy rica en la restauración, en donde la pieza nos platica mucho sobre una cultura. Todo parece indicar que el Museo Nacional de Antropología tiene materia y sustento para mucho tiempo más.